Buenos días, mi nombre es Andrea Savión y yo les voy a presentar sobre la Guerra de Vietnam. Pero antes de eso ocupamos saber sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría empezó en 1946 y terminó en 1991. Y esta es una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y no es una guerra confrontativa, sino más que todo de idealismo, ya que es el capitalismo contra el comunismo o socialismo. Porque se dice de que la Guerra Fría fue una de las razones o uno de los primeros pasos que dio hacia la Guerra de Vietnam. Y es porque Vietnam está dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte, que está apoyado por el socialismo, comunismo, que es la Unión Soviética y la República de China, y Vietnam del Sur, que está por el capitalismo, que es Estados Unidos y 40 países más. Entonces, esto comienza las bases para el conflicto que se va entre Vietnam. Cuando estaba dividida entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, Vietnam del Norte era conocido como República de Vietnam, y Vietnam del Sur se le conocía como República Democrática de Vietnam. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam se dividió en dos, que era el sur, el norte y el sur. En la República de Vietnam, que era el norte, había influencia socialista, que era la Unión Soviética y China. Y en la República Democrática de Vietnam, que era el sur, había influencia inglesa. La del norte fue encabezado por el jefe del Movimiento de Liberación Viet Minh, y que su nombre era Ho Chi Minh. Él fue el que declaró la independencia de Vietnam en 1954, y luego, en ese mismo año, fue declarado presidente del Vietnam del Norte desde 1954 a 1969. Él fue una figura muy importante para Vietnam del Norte porque por él fue la fundación de la República Democrática de Vietnam en 1945. Para seguir hablando un poco más sobre los antecedentes, cabe destacar que en 1946 Francia fue elegido como el administrador de Vietnam. Es por eso que Estados Unidos, con miedo al comunismo, interviene en Indochina. Estados Unidos comienza a tratar en los temas internacionales sobre qué se debería de ser y en cuánto debería de estar dividido Indochina. Y comienza el conflicto de los mismos idealismos que se habían estado, de los mismos países que tenían los mismos idealismos en la Guerra Fría. Y es ahí cuando Estados Unidos comienza a atacar a Vietnam del Norte. Esta guerra fue la primera guerra televisada de la historia. Y también es aquí donde Estados Unidos utiliza los bombardeos masivos para ataque y las armas químicas de napalm, que actualmente las armas químicas, así como sabemos, son prohibidas en cuanto a las guerras. Y estas armas químicas eran tan dañinas porque la gasolina gelatinosa hacía que la combustión fuera más duradera, haciéndola más fatal para las personas y los animales. La guerra terminó en 1975 cuando Estados Unidos fue derrotado, pero antes de eso, en 1971, existieron manifestaciones de hasta 500,000 personas que marchaban en Washington, D.C. pidiendo por la paz y para que Estados Unidos se saliera de la guerra. Esta guerra dejó más de 58,000 muertos, 30,000 heridos, adicción de las drogas en los soldados y una baja adaptación de los soldados en la sociedad, los soldados de Estados Unidos.
Y durante toda esta guerra fue de que le otorgaron la autoridad del presidente para que él pudiera escoger hombres para el ejército, ya que habían aprobado leyes del servicio selectivo, que eran obligatorias. Y así fue como pudieron fortalecer la resistencia contra Estados Unidos para al final derrotarla y que ellos se llevaran la victoria. Bueno, la guerra se puede dividir en 4 etapas. La primera etapa es la caída o pérdida del territorio de Saigón, que fue en 1975. Saigón era la capital de Vietnam del Sur y actualmente es la ciudad de Ho Chi Minh. La captura del territorio de Saigón fue por parte del Frente Nacional de Liberación de Vietnam y por las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam. Este hecho de la pérdida o captura de la captura del territorio de Saigón fue lo que dio fin a la guerra de Vietnam. La tercera etapa, que fue en 1968, que es cuando existe una necesidad de Estados Unidos por parte de los soldados de la guerra por una retirada progresiva. Y esto dado a que no había una aceptación por parte de los norteamericanos, la economía estaba muy mal y ya que era una guerra televisada, las personas sabían, los estadounidenses sabían de que ellos iban perdiendo la guerra y esto dio pase a la retirada progresiva, que nos va a llevar hasta 1971, que fue cuando empezaron a ocurrir las manifestaciones en Washington, que así como lo habían mencionado anteriormente, que fueron de hasta 500,000 personas. Y esto fue lo que dio pase a los acuerdos de paz en París en 1973, que fue cuando ya Estados Unidos había sido derrotado. Y 5 años después eh, se declaró la República Socialista de Vietnam, que hoy en día es una de las repúblicas con ese idealismo de las más fuertes del mundo. Y